Rosario, esta mañana vamos a revisar el sílabo primero para ver cuál va a ser el contenido que va a ser desarrollado durante las 4 semanas que tenemos el curso. Con relación a los datos informativos, ustedes ya tienen, me parece, esa información. El curso es proceso de toma de decisiones, código, pertenece al tercer ciclo. La duración es los sábados, el horario programado es los sábados de 8:30 a 12:30 y de 4 a 8, ¿sí? ¿Es correcto así? Y el día domingo de 8:30 a 12:30, ¿verdad? Como sabemos, tenemos 2 semanas presenciales y 2 semanas virtuales. Las 2 semanas presenciales serían esta semana y la semana del 6 y del 7, ¿verdad? La semana del 31 va a ser no presencial. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Para cualquier información ustedes tienen aquí mi correo personal también. Los objetivos del curso. La asignatura en principio, proceso de toma de decisiones, contempla un enfoque integral del proceso de toma de decisiones orientado al sector público, teniendo en consideración de que ustedes pertenecen a una maestría de gestión y políticas públicas, ¿verdad? Bien. Pero aquí, en tanto que los funcionarios y servidores públicos siempre tienen que decidir, así sea en épocas de incertidumbre, ¿verdad? Para ello es necesario el conocimiento de qué información recabar y cómo utilizar dicha información para acercarse a una decisión de mejor calidad. El curso estará orientado a realizar y aplicar los fundamentos para la toma de decisiones. Competencias que deben de conocer y aplicar aspectos conceptuales de la administración general y la administración pública que permitan analizar y diagnosticar situaciones complejas. Desarrollar e identificar habilidades interpersonales que les permitan tomar decisiones individuales y en equipo. Reconocer y precisar el conocimiento laboral específico y las técnicas necesarias para el uso de la experiencia especializada. Como se da cuenta, estas competencias que se señalan son las necesarias, son las indispensables para que se pueda tomar una decisión. Si nosotros no manejamos ciertos aspectos de administración, vale decir, ya sea en la planeación, en la organización, en el control, en el seguimiento, ¿cómo tomaríamos una decisión? O sea, hay que conocer aspectos administrativos. Asimismo, es importante, aquella persona que toma decisiones tiene que tener ciertas habilidades personales. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del trabajo en equipo, del liderazgo, de la comunicación asertiva. Son habilidades que son también necesarias para la toma de decisiones, porque la toma de decisiones no solamente involucra a quien toma la decisión, al tomador de decisiones, sino involucra a todo el equipo que forma parte en el área para cual va a involucrarse con esa toma de decisiones. Y obviamente el reconocimiento de lo laboral, cuál es mi tarea, porque las decisiones estarán en función también a las tareas propias de quien toma las decisiones, ¿verdad? ¿Y será suficiente el conocimiento de mi tarea, de lo que hago, de mi función? ¿O es necesario conocer algo más? Por ejemplo, ¿cómo puedo tomar una decisión en el sector público si no conozco o no tengo el pleno conocimiento de la ley que regula mi contratación con el Estado? Por ejemplo, pertenecemos a la 276, al decreto legislativo 276, estamos regulados, nuestra contratación con el Estado, nuestro vínculo laboral, ¿está regido por esa ley o por cuál ley? De repente por la 728. En función a ello, voy a ver, yo tengo que conocer cuáles son mis obligaciones, mis deberes y también cuáles son mis derechos, ¿verdad? Pero eso no es todo. Si trabajo para el Estado, tendré que conocer también el código de ética del funcionario y del servidor público, porque mis decisiones tendrán que estar dentro de las normas éticas. En cambio, si trabajo para una privada, habrá un reglamento interno, ¿verdad? Pero siempre van a haber normas
que van más allá del conocimiento de la actividad. Si yo trabajo en el área de finanzas, debo de dominar el área de finanzas. Pero además del área de finanzas, debo de conocer las normas que regulan mi relación con la entidad para la cual estoy trabajando. ¿Sí? Ese es el motivo de estas competencias. Ahora, ¿cómo las desarrollamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El curso definitivamente contempla actividades, definitivamente, porque no es suficiente que el docente haga un monólogo, sino debemos de hacer la clase bastante participativa. Esa es la idea. O sea, hacemos la exposición y luego vamos a tener una actividad. ¿Sí? Por ejemplo, en la primera sesión de la mañana debemos de tratar el tema habilidades y competencias para la toma de decisiones. Vamos a tener una primera conferencia y luego tenemos un taller de autoevaluación. Luego vamos a hablar también de la administración general. Ahora, además de ello, ustedes tienen aquí las lecturas. La lectura correspondiente para cada sesión. Aquí tenemos, por ejemplo, la mecanización, toma y mando. Luego tenemos administración por calidad. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están las lecturas? Las lecturas yo ya se las he traído preparadas para que ustedes solamente saquen las copias que correspondan. Yo les voy, ¿está el delegado o la delegada? Usted, muy bien. Yo le voy a entregar a usted este material. Aquí está la relación de todas las lecturas. Está la lectura, está la bibliografía y está el número de página. ¿Ya? Estas son las lecturas que tenemos. Ahora, esto, como ustedes van a ver ahorita que sigamos revisando el sílabo, son las que vamos a utilizar para el curso. No se asusten que no van a tener que leerlas todas. Lo ideal es que las lean todas. Pero para las actividades están seleccionadas. ¿Ya? Entonces, yo le voy a entregar a usted este material para que usted a partir de allí ya pueda trabajar. Bien, entonces ahí tenemos las dos primeras lecturas. Entonces, el taller que vamos a hacer hoy día es el taller de autoevaluación, que también le he traído, en este caso está para fotocopiar. O sea, ahora lo que hacemos es sacarle la copia para los que estamos, aunque lo ideal hubiera sido aplicarlo, luego ya también usted se queda con una copia para que sus compañeros apliquen. Pues. ¿Ya? Entonces ya cuando se encuentran, o de pronto lo escanea y se los envía también a todos sus compañeros. ¿Ya? Luego, en la tarde, ¿qué debemos de ver? En la tarde vamos a ver lo que son las funciones de la administración, ¿no? Y hablar también de la gestión pública. ¿Sí? Igual tenemos la conferencia y luego tenemos las decisiones según funciones. Aquí vamos a ver qué decisiones tomamos nosotros, ¿no? Cada uno de ustedes. ¿Qué decisiones? De acuerdo a las funciones que realiza. Vamos a identificar las funciones. Luego tenemos, fíjense ustedes acá, tenemos aquí, fíjense en la fecha, sábado 24 en la mañana, sábado 24 en la tarde, pero luego dice sábado 31. Esa es la tarea de ustedes y aquí van a tener la tarea. El tema, la administración basada en actividades y toma de decisiones basada en actividades. Esta es la tarea, elaborar un mapa conceptual es una tarea y luego un taller que implica comentar una experiencia laboral relacionada con la lectura. Ese es el taller. ¿Ya? Y esa es la actividad que ustedes estarían enviando. Entonces, las actividades están diferenciadas para cuáles van a ser desarrolladas en aula y cuáles van a ser desarrolladas por ustedes. ¿Ya? Siempre tratando de que tratemos en lo presencial lo que ustedes van a hacer luego también en lo virtual. Mañana tenemos lo que es el proceso de toma de decisiones, los diversos enfoques para la toma de decisiones y los tipos de decisiones. ¿Ya? Esto es lo que tenemos la conferencia y luego tenemos un taller cómo tomo las decisiones. ¿Ya? De acuerdo a lo que vamos a desarrollar, ustedes van a trabajar aquí cómo toman las decisiones. Luego tenemos para la segunda unidad, el sábado 31, aquí, como se dan cuenta, la segunda unidad es habilidades interpersonales de la toma de decisiones.
Y aquí tenemos lo que es gestión del conocimiento y los 6 ejes ético-emocionales de la ontología del lenguaje. ¿Ah? Tiene que ver con habilidades blandas. Y aquí también, ¿no?, hay que elaborar un resumen con las 2 lecturas y luego hacer un taller, comentar con un compañero la lectura y concluir con una apreciación. ¿Ah? Están las indicaciones claras para que podamos trabajar tanto presencial como virtual. Luego tenemos el sábado 7, aquí vamos a trabajar lo que es la discusión frente al pensamiento paralelo y el planeamiento estratégico. ¿Ah? También tenemos acá una exposición docente y la opinión según diversa perspectiva. Aquí vamos a hacer uso de una lectura simpática, que ustedes la van a ver ahí la tienen, de 6 sombreros trapezados de Eduard de Boom. Luego tenemos valores en la toma de decisiones y el proceso de creación de valor, que será el día domingo 1. Aquí ya son preguntas, esas se las voy a enviar al correo o se las voy a colgar en la página. ¿Ya? Tenemos, esta ya es una actividad 1, porque ya son preguntas. El sábado 8, que tenemos herramientas cuantitativas para la toma de decisiones, porque cuando vamos a tomar decisiones no siempre tenemos que analizar mentalmente, sino de que debemos de también a veces aplicar alguna técnica. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver esas herramientas para que de alguna manera tengamos mayor certeza para la toma de decisiones, de que la decisión que estamos tomando es aquella más adecuada, es la mejor decisión de varias alternativas. Y en la tercera unidad tenemos lo que son las habilidades técnicas para la toma de decisiones. Aquí tenemos el primer material, trámites en las entidades del Estado, las transformaciones de las organizaciones. Igual tenemos la actividad 2. Luego tenemos toma de decisiones en la gestión de proyectos y también tenemos aquí la actividad 3. El domingo 8, que es presencial, vamos a trabajar lo que es introducción a la gestión de procesos, introducción a las contrataciones del Estado. Y vamos a tener aquí como taller la elaboración de un proceso. Y luego el domingo 15 vamos a hablar sobre el proceso de ejecución de una obra pública. Ah, no, el 15 ya no es ya virtual, ¿verdad? Bien, entonces estas, como se dan cuenta, estas son las actividades que vamos a realizar y que contempla el curso. Se ha estimado todas aquellas que efectivamente no solo nos den teoría, sino que además nos permitan también aplicar. Porque en realidad nosotros todos los días tomamos una decisión. Hay decisiones fáciles como decisiones complejas. Hoy día, si ustedes por error pensaban de que no tenían clases presenciales, cuando los llamaron, han tenido que tomar la decisión de ir o no ir, ¿verdad? Entonces también ha tenido que tomarse una decisión, sino que como no se trata de una decisión compleja, entonces hemos respondido de inmediato, ¿no? El que decidió no venir, o porque no podía, o porque ya tenía otras actividades programadas, con el que decidió asistir. Aquí en el punto 3 tenemos las secuencias de cómo se va a desarrollar. También tenemos, bueno, estas son actividades definitivamente propias de toda sesión, ¿no? Que debe haber una motivación, debe haber la adquisición de conocimiento, la realimentación, la evaluación, es parte de la labor docente. Los medios y materiales, tenemos los textos, las proyecciones, la idea es pues en los talleres también debatir, ¿no? Y la evaluación es la participación, la presentación de las actividades, básicamente, y la idea es tener un trabajo final. Y luego tienen aquí la bibliografía utilizada para el material que ustedes inclusive pueden ampliar luego. ¿Hay alguna pregunta con relación al sílabo? ¿El trabajo final cuál sería?
El trabajo final va a ser una toma de decisión, pero para ello primero debemos desarrollar el problema, ¿no? O sea, porque el proceso de la toma de decisión, para que ustedes puedan elegir luego que toda decisión va a partir de una situación dada frente a otra situación deseada. Entonces, cuando veamos ese proceso, ustedes van a poder elegir un problema determinado, o sea, teniendo en consideración de que ese problema es una determinada situación, que tenga cierto grado de complejidad. ¿Ya? ¿Y eso va a ser en la última semana presencial o virtual? Lo van a enviar virtual, porque no creo que nos alcance el tiempo. Quiero aprovechar en las semanas presenciales del trabajo directo y la actividad ustedes la pueden enviar virtual para la evaluación final. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Los trabajos van a ser individuales o...? Todos los trabajos que se señalan van a ser individuales, a excepción de que indicamos allí que es del comentario con un compañero, o sea que va a ser entre dos. Y el trabajo final, que también es grupal. El trabajo final va a ser en grupo de A4. ¿Ya? Ustedes son, de acuerdo a la relación, permítanme, 18, entonces estamos hablando de dos grupos serán pues de 5 y los otros de 4. ¿Ya? Dos grupos de 5 y bien, entonces el trabajo final es grupal. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, entonces... Y pasamos pues a ver entonces ya el proceso de toma de decisiones, la parte introductoria. Fíjense, cuando nosotros hablamos de tomar una decisión, necesariamente vamos a pasar por ciertos pasos. Por eso es que es proceso de toma de decisiones. La toma de decisión es todo un proceso, ¿verdad? ¿Desde qué momento empieza? Cuando hablamos, cuando identificamos, como decíamos hace un momento, una situación dada frente a otra deseada. Hay que confrontarlas. Entonces, a esa situación se le denomina el problema. Ahí definimos el problema. Entonces, hay que definir el problema. Luego que tenemos definido el problema, bien identificado el problema, debemos de analizar el problema, evaluar las alternativas, porque luego que hemos analizado el problema siempre vamos a tener varias alternativas. Por ejemplo, decíamos en una decisión simple el día de hoy, ustedes tenían dos alternativas: ¿voy o no voy? ¿Verdad? Y probablemente mentalmente dieron más peso el asistir y por eso están aquí, porque todos van a tener un cierto peso, ¿verdad? Ahora, pueden haber también alternativas complejas. Por ejemplo, en el ámbito de las contrataciones, aquellos que ¿trabajan ustedes para el Estado todos? ¿Sí? Han formado parte del área logística, en el área de la administración. Fíjense ustedes, una situación dada, situación real. Ustedes saben de que el Estado tiene que comprar mediante los procesos de selección. Se da la convocatoria, se otorga la buena pro, se entregan los equipos, se paga, pero hay un detalle, los precios en las bases se establecen en dólares y se retrasan en la fecha de pago. La entidad no paga en la fecha que establece la norma, sino de que paga después de 2 meses que habían recibido los equipos, número 1, y además teníamos el inconveniente de que los precios habían estado en dólares y hubo una variación del valor. La empresa contratista, luego que recibe el cheque, envía otra factura para que la entidad pague la factura por el cambio de la diferencia de tipo de cambio, además de el plazo que tardó en efectuar el pago. Esa factura, ¿a dónde llega en la entidad? Entonces, definitivamente al área de administración, ¿verdad?
¿Qué hace administración? ¿Qué hace el área de administración? Estamos hablando del Estado. ¿Qué hace el área de administración? Lo deriva a logística. ¿No? Señores logística, ustedes decidan si esto se debe de pagar o no se debe de pagar, porque ustedes son los que han comprado. Logística, ¿qué hace? Lo deriva a asesoría jurídica. Asesoría jurídica dice, no, yo no tengo por qué opinar sobre este pago. Eso lo tiene que ver directamente logística. Y fíjense qué hace el administrador, con qué ayuda se queda el administrador. Es una toma de decisión más compleja. ¿Qué debe de tomar en cuenta el administrador para tomar la decisión? Lo que decíamos hace un momento, no solamente conocer la función de la administración, sino que además tiene que conocer el sistema de contrataciones, la ley y reglamento. Y no solo eso, tiene que conocer cuáles son sus funciones. Él debe o no debe de pagar. ¿Cuál es el interés de la entidad? ¿Qué pasa si paga? ¿Qué pasa si no paga? ¿Qué problemas puede tener la entidad? ¿Qué problemas puede tener él al momento de tomar la decisión? Allí hablamos, por ejemplo, de una toma de decisiones más compleja. Ya no hablamos de una decisión tan simple como es que decido asistir o no decido asistir. O de pronto llegó un equipo dañado y la decisión es, bueno, hay que devolverlo, que no los cambien o que lo reparen. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre, sea cual sea el área y el nivel en el que nosotros estemos trabajando, vamos a tener que tomar decisiones. Y dentro de las decisiones habrá aquellas que son sencillas y otras complejas. Entonces hay que pasar por todo el proceso, elegir la mejor alternativa y luego aplicar la decisión. Pero luego de aplicar la decisión, no queda allí, sino que hay que evaluar los resultados de esa decisión. ¿Sí? Bien, entonces para ello tenemos que conocer el tema del área de la administración, pues, decíamos. Cuando nosotros hablamos de organización, podemos hablar de organizaciones públicas y de organizaciones privadas, ¿verdad? Pero sabemos que hay diferencias, ¿no? En aquella persona que trabaja para una entidad pública y aquella que trabaja para una entidad privada. La relación, el vínculo que los une es distinto, ¿verdad? Aquella que trabaja para el Estado, ¿cómo se le denomina? Funcionario o servidor público, ¿verdad? O servidor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque trabaja para el Estado, va a dar un servicio al Estado y el Estado tiene la responsabilidad de brindar un servicio a la sociedad, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos de una empresa privada, estamos hablando también en la satisfacción del cliente. No hablamos de la sociedad, sino en la satisfacción del cliente, ¿cierto? Y obviamente los intereses de la organización privada son distintos a la de la entidad pública. Sin embargo, como organizaciones, ambas van a compartir ciertos aspectos, como la gente. La gente ayuda a lograr los objetivos de la organización. La gente es la que toma decisiones y participa en las actividades laborales para convertir las metas en realidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la entidad pública o de la organización o empresa privada, en ambos vamos a encontrar la gente, o como le llamamos, el personal, ¿verdad? Entonces es una característica que definitivamente comparten ambas. Pero, como decíamos, alcance de metas. ¿Y qué son las metas?
enfocarse en lo que crea más valor para nuestros accionistas a través de la entrega de contenido y experiencias creativas de alta calidad, el equilibrio por el respeto por nuestra herencia y la demanda de ser innovadores y la conservación de la integridad de nuestra gente y nuestros productos. ¿Qué observamos en esa meta? ¿Será una meta de una entidad pública o de una entidad privada? De una entidad privada, ¿verdad? Estamos hablando de accionistas. En cambio, ¿cómo podría ser una meta en la entidad pública? El servicio que brinda. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Poder Judicial, ¿cuál será la meta del Poder Judicial? ¿Cuál es la función del Poder Judicial? Administrar justicia, ¿verdad? Administrar justicia. ¿Y cuál debiera de ser su meta? Resolver los casos judiciales. Con celeridad, ¿verdad? Con celeridad. Esa debiera de ser la meta. Ahora, obviamente que si nosotros vamos a hablar del Poder Judicial, tendríamos también que remitirnos pues a que el Poder Judicial de pronto no cuenta con suficientes sedes, no cuenta con suficiente personal. Y la cultura del peruano, bastante conflictiva. Nosotros, a diferencia de otros países, mientras que en otros países se resuelven la mayoría de conflictos por los medios alternativos que le llamamos nosotros la conciliación, la negociación, el arbitraje, nosotros más bien recurrimos más a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ese sería otro tema. Sin embargo, como entidad del Estado, la meta sería muy distinta a una entidad privada. O sea, son diferentes las metas. Ahora, la estructura. Todas las organizaciones desarrollan una estructura sistemática y deliberada que define y delimita la conducta de sus miembros. Estamos hablando de la estructura. Esta estructura define y delimita la conducta de sus miembros. Dentro de esa estructura, las reglas y regulaciones son los mecanismos que determinan lo que la gente puede hacer o no. Es decir, cada miembro de la organización sabe lo que se espera de él o de ella. Cuando hablamos nosotros de la entidad privada, ¿cuáles son las herramientas que tenemos? Aquellas que definen qué debemos y qué no debemos hacer. En principio decíamos, si pertenecemos al decreto legislativo 276, allí, ¿qué es lo que se regula? Allí se regula desde el ingreso a la carrera, ¿verdad? Allí se regula cuáles son las obligaciones, cuáles son los derechos, ¿verdad? Pero además de ello, además de esa norma, ¿qué otra norma debemos de revisar? ¿Qué otras normas tiene una entidad del Estado? ¿Qué será? El reglamento de organización y funciones, conocido como el MOF, porque es allí donde van a estar las funciones, ¿verdad? Allí se va a establecer, si usted tiene un cargo determinado, usted es el jefe del área de logística, usted para saber todas las funciones que tiene que realizar, tendrá que revisar el reglamento. Pero además del reglamento también habrá un manual de organización y funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa encontramos en el reglamento? Las funciones que tenemos que hacer. Y en el manual, ¿qué encontramos? En el manual encontramos el cómo vamos a hacer esas funciones, ¿verdad? El cómo hacemos las funciones. Ahora, dependiendo de la organización para la cual trabajemos, también hay normas propias.
Por ejemplo, hacíamos mención al Poder Judicial hace un momento. El que trabaja para el Poder Judicial, ¿qué normas adicionales deberá de aplicar? ¿Qué normas adicionales? Por ejemplo, tendrá que revisar la ley orgánica, bueno, adelante, buenos días, del Poder Judicial. Debe de manejar la ley orgánica. Además, pues, si su trabajo es resolver los conflictos, deberá de manejar las normas procesales y las normas sustantivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, está en función a la entidad para la cual trabajamos. Ahora, si hablamos de una organización privada, vamos a hablar de una empresa privada y hablamos, a ver, pues de una empresa, podemos hablar de una empresa de servicios o de una empresa industrial o podemos hablar de una empresa constructora. Cada una de ellas tendrá ciertas normas que la rigen. Aquella que brinda solamente servicio, quizás tenga como regla, decíamos, de la satisfacción plena del cliente con el servicio recibido. A la industrial tendrá que preocuparse por la calidad del producto, porque de la calidad del producto va a depender la satisfacción del cliente. Y la empresa constructora, ¿de qué se tendrá que preocupar? De la calidad de la construcción, en este caso de la infraestructura que haya tenido que construir. Y cada una va a aplicar diferentes reglas. Cada uno trabajará con sus propios códigos de ética también, ¿verdad? Como decíamos, en el sector público, que tenemos el código de ética de funcionario y servidor público. Pero para el sector privado habrá un reglamento interno. De acuerdo a la legislación laboral, se exige que a partir de 10 trabajadores, o sea, toda empresa que tiene de 10 trabajadores a más, ya debe de tener un reglamento interno. Y en ese reglamento interno se tendrá que establecer necesariamente cuáles son los deberes, las obligaciones, los derechos, inclusive cuáles son faltas y cuáles son las sanciones. Al igual que el decreto legislativo establece para el sector público, en el reglamento de la entidad privada tendrá que regularse también. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades? Ya estamos más o menos dándonos cuenta de qué habilidades estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de las habilidades para la toma de decisiones. Entonces, para la toma de decisiones necesitamos habilidades conceptuales, habilidades interpersonales y habilidades técnicas, ¿sí? Las habilidades conceptuales, ¿qué implica? Analizar y diagnosticar situaciones complejas. Estas habilidades conceptuales van a facilitar la toma de decisiones. Como decíamos, si yo trabajo en el área de marketing, ¿qué debo de saber? ¿Qué debo de saber si trabajo en el área de marketing? Debo de saber todo lo referente al precio, al producto, a la promoción, ¿verdad? La triple P que le llaman en marketing. Si trabajo para el Poder Judicial, decíamos hace un momento, ¿qué debo de conocer? Debo de saber la ley orgánica del Poder Judicial, debo de conocer las normas procesales. ¿Sí? O sea, es los conceptos lo que me va a permitir hacer. Ahora, si trabajo, por ejemplo, en el área de logística, debo de conocer de la logística, debo de conocer de almacén, del proceso de compras, del proceso de entrega,
de repente tengo que también manejar un Cardex para la entrega cuando me pide el mismo personal, yo tengo que entregar los productos que ya hemos comprado, ¿verdad? Es logística. Entonces esos son los conocimientos, los conceptos que se deben de manejar. Si nosotros sabemos todos esos conceptos, obviamente vamos a poder tomar decisiones. Por ejemplo, en el área de logística, vamos a suponer que ustedes trabajan en logística y han adquirido 50 computadoras. Entonces viene el área de recursos humanos y les toca la puerta y le dice, ¿sabes qué? Necesito 5 computadoras. ¿Y ustedes inmediatamente le van a entregar? No. Ustedes tendrán que seguir el procedimiento interno para que se pueda entregar esa computadora. En principio, si el área había sido considerada para la compra de esas computadoras, ¿verdad? Y es todo ese proceso, si nosotros lo conocemos, vamos a tomar una mejor decisión. Pero si no conociéramos esos procesos, de pronto estaríamos incurriendo en error, ¿verdad? Tomaríamos una mala decisión. Ahora, las habilidades interpersonales. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo nos comunicamos? A veces descuidamos dentro del sector público el tema de habilidades interpersonales. A veces nuestra comunicación no es buena. Aquellos que cumplen un rol de jefes son más jefes que líderes, ¿no? Ordenan, ¿no? Ordenan en lugar de dialogar, en lugar de coordinar. Como todo cambia, también el proceso de la administración cambia. Entonces, ¿cómo estamos ahora? ¿Solamente el jefe tiene que manejar la buena comunicación? ¿Solo el jefe debe de motivar a un equipo de trabajo? La orientación, la delegación de funciones. Si bien es cierto, fíjense, en una entidad pública tenemos a un jefe y de pronto tenemos a los subordinados, pero nosotros tenemos, y eso lo vamos a ver cuando veamos procesos, nosotros tenemos que ver cuál es la función que cumplimos, cuál es el producto que debemos de obtener. ¿Es un servicio o es un producto? Y hacia ello, cada uno, ¿qué le toca hacer para poderlo lograr? Y para ello, ¿qué necesitamos? La buena comunicación. ¿Cuándo hablamos de comunicación asertiva, por ejemplo? ¿Cuándo una comunicación es asertiva? Cuando el jefe le da una orden al subordinado y el subordinado sabe de que eso no está dentro de sus funciones, porque ojo, trabajamos para el Estado, decíamos, no está dentro de sus funciones. Siempre tiene que prestar obediencia. No, tiene que saber decir no. Tiene que saber decir no. Dependiendo en qué área del sistema estatal trabajemos, inclusive podemos pues hasta vulnerar derechos humanos si nosotros no sabemos decir no. Entonces la comunicación asertiva. Ahora, la comunicación también no tiene que agredir al otro. A veces pensamos de que el otro tiene que adivinar lo que nosotros estamos pensando. Oye, pero eso se supone que ya debías de saberlo. No, la comunicación es decirlo con sus propias palabras. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo queremos que se hagan las cosas? Esa es la comunicación, tiene que ser clara y sin agredir a la otra parte. Por el hecho de ser jefe no implica que vamos a agredir, que vamos a gritar. A veces también se entiende de que, el jefe puede gritar, y a veces el personal mismo se presta. Dice, no, mi jefe se enoja. Y cuando se enoja, ustedes no lo han visto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aceptando. ¿Dónde está ese trato igualitario que todos merecemos? Y que inclusive la ley así lo establece. Trato igual. No discriminación, dice la ley. ¿No? Si usted se equivocó, el jefe le tendrá que pues
aplicar la sanción luego del procedimiento administrativo disciplinario, pero no tiene por qué faltarle el respeto, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener claro. Ahora, en el caso de los que tienen mandos medios o tienen ciertos niveles y trabajan con grupos, el tema de la orientación y de la delegación de funciones. Primero, para poder delegar tenemos que orientar, tenemos que enseñar. A veces no queremos, en el sector público se da mucho el que yo oculto mi información. Lo que yo he aprendido, no, que te cueste a ti también. A mí cuánto me ha sudado aprenderlo, ¿sí o no? Los que trabajan para el sector público saben de eso, ¿no? Lamentablemente encontramos eso. No se comparte. Hay casos, por ejemplo, en instituciones de que hay, por ejemplo, los planilleros, ¿no?, que no les gusta de repente compartir, o los pagadores que no les gusta de repente tener a un compañero al lado, pues como ellos son los únicos que pagan, los únicos que hacen planillas, entonces no les gusta a veces compartir la experiencia con los demás compañeros, ¿no? Justamente para que no los sufran, ¿no? Lo que dicen también pagar derecho del piso, ¿no? Eso es lo que yo personalmente discrepo bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque pienso de que no lo que tú o una persona ha sufrido deberías sufrir lo otro. Se supone que si uno experimenta experiencias negativas es para que la otra no lo haga, y en ese tiempo del proceso de comillas, ¿no?, pagar derecho de piso, puedes aprender otras experiencias, otras cosas. Entonces, a mi parecer esa educación, pues, como siempre lo digo, antigua, ¿no? O sea, como usted todo va cambiando, uno tiene que estar al ser descubierto nuevas cosas, como por ejemplo antes toma decisión no había, ¿no? Ahora sí se toma muy importante, ¿no? Entonces, son procesos, ¿no? Algunas personas lamentablemente se enfrascan en un proceso como ellos lo aprendieron en algún momento. Y eso, lo que ellos no se pueden pensar es que si trabajamos para el Estado, eso hace que no se avance muchas veces. Justamente ahí usted acaba de mencionarlo. O sea, no solamente lo veamos desde el enfoque de cómo se perjudica a la persona, sino también cómo se perjudica la institución para la cual trabajamos. Porque en ese periodo de que el otro oculta información y espera que el nuevo descubra el proceso, si es que no está debidamente escrito, pero ahora ya hay, antes el Estado no contaba con los manuales de organización y funciones, pero ahora ya todas las instituciones también se están actualizando, entonces ya tienen. Entonces cuando uno empieza a trabajar en un lugar, lo primero que tiene que saber es, bueno, pues, ¿cuáles son mis funciones? ¿Dónde están escritas? Por allí empezamos. Y luego el cómo hacerlo, que debe haber un manual también, ¿verdad? Pero en el supuesto que no lo hubiera, y hay otra persona que tiene a cargo el proceso de la capacitación o de la inducción al personal, y no lo hace de manera adecuada, no solo perjudica al personal, lo fastidia sí, pero está perjudicando a la institución. Entonces eso sucede cuando no estamos pensando en los objetivos de la organización, como decíamos hace un momento, en las metas de la organización. Entonces, todo trabajador, sea para la empresa privada o para el sector público, lo que tiene que enfocar sus acciones es hacia el logro de objetivos, ¿no? Objetivos institucionales. Hacia allí tenemos que caminar. Por ello es que se dice que las decisiones siempre tienen que ser aquellas que sean mejor para la organización, no al interés de quien toma la decisión, sino aquella decisión que será mejor para la institución. ¿Cómo contribuye esa decisión al logro de sus metas? ¿Sí? Al logro de sus objetivos. Bien, el trabajo en equipo. Dice, el trabajo en equipo es diferente al trabajo de grupo. Si nosotros trabajamos en grupo, bien, está bien, pues nos reunimos y trabajamos en grupo, pero siempre hay alguien que quiere hacerlo mejor que los demás. No, yo hice más, tú hiciste menos, lo que yo he propuesto está mejor. Es trabajo de grupo. Pero el trabajo de equipo es que todos van a trabajar para lograr un resultado.
Y ese resultado será el resultado de todos. Por eso es que se habla de trabajo en equipo, ¿sí? Y no trabajo de grupo. Entonces, porque en equipo se puede pensar, como decíamos hace un momento, en el interés de la institución o en el interés del área para la cual trabajamos, en equipo. Pero en grupo trabajamos de manera individual. Podemos unirnos para hacer un trabajo, pero siempre vamos a estar pensando en lo individual. Luego tenemos las habilidades técnicas, ¿no? Las habilidades técnicas, que viene a ser el conocimiento laboral específico, pero también existen técnicas para aplicar el conocimiento. Por ejemplo, el que trabaja en logística muy bien puede usar su Excel. Trabaja un Excel donde tiene el registro del inventario para que pueda distribuir, y ahí maneja toda la distribución de los bienes. Pero solamente habrá un Excel. Habrán entidades en las que hay todo un sistema de información, ¿verdad? Un sistema informático, que no es un Excel. Entonces, cuando se llega a una institución, lo primero que tenemos que hacer es qué herramientas tenemos y que debemos de conocer y saber usar para poder tomar nuestras decisiones, ¿sí? Y luego tenemos el conocimiento, obviamente el conocimiento de la organización. Pues. Muchas veces no conocemos cómo funciona la organización. Y yo les cuento, hace unos años, yo he trabajado 10 años para el sistema penitenciario. Hace, bueno, ya también 10 años que renuncié. En una oportunidad ustedes saben que cuando trabajamos para el Estado, a veces estamos como le dicen, en el nivel de la carrera para la cual ingresamos. En mi caso, entré pues como abogada, y en otro momento me dieron un cargo que era como directora de un establecimiento. En este caso fue el establecimiento de penas limitativas de derecho. Entonces, llegué al establecimiento cuando asumí el cargo ya con la resolución, y tenía 19 personas que trabajaban en el área. Sin embargo, en este caso era establecimiento de penas limitativas de derecho. ¿Qué quiere decir ello? Que en ese establecimiento se debería de llevar el control de las labores de los sentenciados en las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Es las sentencias a trabajo gratuito, en otras palabras, ¿verdad? Ahora, había 19 personas, dentro de ellas habían 5 supervisores que se habían repartido los expedientes de los sentenciados. Entonces, habían repartido los expedientes de los sentenciados porque ellos se encargaban de supervisar el trabajo que hacían los sentenciados en los diferentes lugares, ¿sí? Ahora, la persona que se encargaba, había una persona del área de informática. Yo le pedía el listado de todos los sentenciados. No existía un listado. ¿Y cómo llevas el control de cuántos sentenciados hay? No, los supervisores laborales tienen ese control. ¿Y cuántos expedientes tiene cada supervisor laboral? Ah, no lo sé. Ellos tienen que hacer el informe. Fíjense, era el área de informática y no tenía ese registro. No tenía ese registro. Bueno, se tuvo que hacer todo un proceso para poder organizar. Independientemente a ello, yo le pregunté a la encargada de informática, le digo, ¿y cuál es la función del establecimiento? ¿Cuál es la misión de este establecimiento? Y me dijo, no sé, solamente sé que tengo que ingresar lo que me traigan los supervisores laborales al sistema. Interesante. Luego le pregunto a los que más sabían allí eran los supervisores. ¿Y cuál es la función del...? Ah, nosotros controlamos el trabajo que hacen. ¿Y para qué lo controlan? Ah, bueno, nos encargan que controlemos.
El jefe del órgano técnico de tratamiento, que estaba integrado por el abogado, el asistente social, el psicólogo, el profesor, que evaluaba antes de asignar la labor específica que debería de realizar cada sentenciado. ¿Y ustedes, cuál es la función que realizan? Nosotros evaluamos a los sentenciados para asignarles la actividad laboral. Muy bien. ¿Y cuál es la función del establecimiento en general? No sé. ¿Se dan cuenta? Todos hacían su trabajo, pero nadie sabía para qué lo hacían, ni qué función cumplía lo que hacía en todo el proceso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento de la organización. Obviamente se tuvieron que, allí aplicamos lo que es un DO, desarrollo organizacional, pero a nivel nada más del área, de ese establecimiento, ¿no? Porque el desarrollo organizacional también es una herramienta de la administración que se puede utilizar a nivel de la entidad, buenos días, adelante, a nivel de la entidad o por cada área en específico. ¿Sí? Bien, ahora, otro tema del conocimiento de la organización. Las personas en el tiempo que yo trabajé para el sistema penitenciario, tenían mucho temor, por ejemplo, de asumir cargos. Tenían temor, no, decían, yo no puedo asumir un cargo porque todos los que tienen cargo terminan con un proceso administrativo disciplinario. Bueno, pero ¿por qué? Y empecé a indagar un poquito, y justamente, ¿por qué creen ustedes que terminaban con un procedimiento administrativo disciplinario? Obviamente por una negligencia, ¿verdad? Pero no se habían tomado el tiempo para revisar en principio su manual de organización y funciones, el decreto legislativo 276, su reglamento. Entonces, trabajaban lo que les decía, justo lo que hablábamos hace un ratito. Llegué a trabajar, me dieron el puesto y hago lo que me dice el otro que haga. De manera mecánica. ¿Se dan cuenta? Entonces, el conocimiento de la organización. Al conocer la organización, sé hacia dónde estamos yendo, cuál es mi función, cuál es mi rol para poder contribuir a los objetivos de la institución. ¿Sí? Bien. ¿Hasta allí alguna pregunta? No quiero hacer un monólogo tampoco. ¿No? Ustedes que están tan silenciosos ahí. ¿Cuál es tu nombre? Edith es la única que está participando prácticamente. ¿Estoy yo? Jorge. Y Jorge, ¿no? Bueno, en el caso suyo acaba de llegar. ¿Pero ustedes dos están aquí o dónde se quedaron? Sí, precisamente respecto al manual de funciones, realmente están con deficiencias. Realmente la última parte, el último inciso y otras, ¿no? Que ordene el superior. Y otras que ordene el superior. Fíjense ustedes qué importante lo que dicen sus compañeros. Cuando se habla del manual de organización y funciones, se establecen las funciones, pero en la última letra, ¿verdad? Y otros que ordene el superior. ¿Cómo debemos entender nosotros cuando el superior nos da una orden que no esté dentro de nuestras funciones? Ya lo estábamos comentando hace un momento. ¿Qué deberíamos de tomar en consideración para decidir de realizar o no realizar las labores que se nos encomiendan? El fin que los contratos están, las funciones que no. Lo que dice nuestro contrato, ¿no? Claro, el fin que fuimos contratados. Porque ellos dicen
pero están en otros, dicen. También podría ser. Otras funciones que no salen de la competencia. Exacto. Y aquí, yo aquí lo doy a lo otro o lo que quede. Ujú. En caso. Jurisprudencia. O sea, allí tenemos fíjense, una primera forma para delimitar si vamos a decidir de realizar o no realizar esa disposición, ¿no? El contrato, la finalidad del contrato. Esa función corresponde, que no está establecida en el manual de organización jurídica, corresponde a la razón de ser de mi contratación en general. Entonces, esa es una primera delimitación. ¿Usted qué decía? A veces también se debe, bueno, al conocimiento, ¿no? Que de repente no pueda tener de la función que le va a dar su jefe inmediato o su director, ¿no? En este caso no tendríamos conocimiento para hacer esa actividad. Ya, habría que ver el conocimiento. ¿Estamos o no estamos preparados para realizarlo? ¿Qué más podríamos observar para tomar esa decisión? ¿Qué más? También el fin del área podría ser. La finalidad del área, muy bien, muy bien. Porque si bien es cierto, cumplimos una función, pero no es, esa función tiene que engarzarse en el área en general, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Si otra persona ya tiene esa función. Si otra persona tiene esa función, porque podríamos estar usurpando funciones, ¿verdad? Hay que cuidar también ello. No debemos ir más allá de aquello que se nos ha encomendado. Y si hay antecedentes también, si es que hay otra persona en nuestro cargo hizo lo mismo. También como referente la experiencia previa, muy bien, muy bien. ¿Qué otros aspectos podríamos considerar? ¿Qué pasa cuando nadie tiene esa función? Y tratan de dárselo. Cuando nadie la tiene o nadie la quiere. Nadie la tiene y nadie la quiere. Creo de que esa respuesta la tendríamos con las dos primeras que dimos, ¿no? Está dentro de las funciones, o sea, complementa, está dentro del área, porque si no está dentro de una ni está dentro de la otra, entonces, Complementa. ¿no? Claro, ahí podríamos analizarlo. ¿Qué más tendríamos que tomar en consideración? Profesor, ¿qué pasa si está dentro del área, pero es complementaria y el tiempo no te alcanza? ¿Qué pasa? ¿Lo asumo? La sobrecarga. Ahí viene el tema de priorización, ¿no? Ahí viene el tema de priorizar. ¿Qué priorizo? Y eso es lo que vamos, justamente también es parte de nuestro tema. Vamos a tener que dar puntaje para poder ver qué debo de priorizar en la toma de decisiones. Sí, usted también quería participar. Una consulta personal. Muchas veces he visto, he podido observar que los contratos establecen funciones que no son tal como lo menciona el ROF, ¿no? Como ROF, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer en ese caso el funcionario? O sea, cumplir las funciones que establece el contrato o lo que se establece en el ROF. A ver, Diferentes en un caso. fíjense ustedes con relación a esa pregunta, eso definitivamente está de acuerdo a la entidad para la cual nos están contratando. Si estamos hablando del Estado y tenemos un contrato que dice la ley, como fuente del derecho, dice la voluntad privada es ley entre las partes. Si la voluntad privada es ley entre las partes, ¿dónde consta la manifestación de esa voluntad? En el contrato. Entonces, lo que cuenta es mi contrato, porque tengo un contrato. Ahora, si en el contrato hay una cláusula, o se agrega una cláusula en la que se señale que la función
o las funciones estarán complementadas con las que establece el reglamento de organización de funciones, es otra cosa. En todo caso, se podría decir que el contrato pesa más que el régimen laboral, en el que estamos, de acuerdo a la ley. No. Una cosa es el régimen laboral, no confundamos, ¿no? Una cosa es el régimen laboral y otra cosa son las funciones para las cuales usted es contratado. Por ejemplo, ¿no? En el caso del CAS, ¿no? Por ejemplo, ya, la ley establece ciertas funciones, ¿no? Que se deben. En el caso del contrato, si dice otra cosa diferente, yo respeto lo que dice el contrato, porque es complemento de la ley. Ya, sí. pero en este caso, como estamos hablando de la ley, si ya yo estoy firmando un contrato por CAS, entonces mi contrato no puede vulnerar la ley. ¿Ya? Ahí hablamos ya de jerarquía normativa. Sin embargo, para efectos del establecer las funciones, mi contrato tiene que ser claro. Mi contrato tiene que ser claro. En el contrato se debe de especificar. En el contrato probablemente diga en todo caso aquella que establece la ley. Y si lo dice así, entonces es como cuando también usted en el campo del derecho civil, por ejemplo, vamos a suponer, usted firma un contrato de alquiler. Cualquiera de nosotros sabe lo que es firmar un contrato de alquiler. Y en el contrato no le ponen allí cuánto tiempo usted puede atrasarse en el pago. Se obvia esa información. Entonces, pero la ley regula el contrato de alquiler. Entonces nos remitimos cuando vamos a suponer que usted alquila y no le pagan un mes, usted cobra, no le pagan, pasan 2 meses, pasan 3 meses, usted dice, caramba, ¿cuándo me van a pagar? Entonces va y busca un abogado. ¿Aquí son abogados? ¿Quiénes son abogados? ¿Alguien es abogado? No han venido los abogados hoy día. Ya. Vamos a suponer, entonces, que usted dice, busca un abogado, pues. Y el abogado en el contrato no dice, pero ¿por qué no dice qué hacemos? ¿No cobramos? No, nos remitimos a la ley. ¿Qué dice la ley? Dice, con 2 meses y 15 días se podrá iniciar el proceso de desalojo. Entonces, jerarquía normativa. ¿Ah? Jerarquía normativa. En el Estado, ninguna decisión puede vulnerar una norma de carácter superior. Y ninguna en general podrá vulnerar derechos constitucionales. Entonces, cuando hablamos de derechos constitucionales, ¿estos derechos constitucionales alcanzan al trabajador? Claro que le alcanzan al trabajador. Por ejemplo, el tema de que últimamente se estila de que, oye, como tú estás por CAS, tú no vas a trabajar 8 horas, ¿ah? Tú tienes que quedarte 10 horas, 11 horas. ¿Se vulnera o no se vulnera derechos constitucionales? Se vulnera derechos constitucionales. Porque de acuerdo a ley, el trabajo es de 8 horas. ¿Verdad? Es de 8 horas. Bien. Y las decisiones que se tomen, en el caso de aquellos que tengan que tomar decisiones, también tienen que estar acordes a las normas. Acorde a las normas. Por ejemplo, me llega un documento pidiéndome una información. Mi jefe se olvidó de ponerme, pues, cuál era la urgencia, en cuánto tiempo debo hacerlo. ¿Sí? Pero yo tengo que hacer el informe porque esa es mi función. Yo hago ese informe, pero mejor voy a hacer este otro que me dijeron que lo haga más rápido, o mi amiga que trabaja en la otra área me ha pedido este informe. Y voy dejando esto, como no me dieron plazo, voy dejando. Fíjense ustedes. ¿En base a qué debo de tomar esa decisión? La ley del procedimiento administrativo general. Allí me dice, según sea el documento que debo de emitir, según sea la gestión que debo de realizar, cuánto tiempo me puedo tomar. En el día, a los 2 días, a los 7 días. Allí me dice la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, nosotros cuando trabajamos para el sector público, debemos de manejar ese tipo de normas. Porque el desconocimiento implica que podemos incurrir en negligencia. Y si incurrimos en negligencia, ¿qué tenemos?
un procedimiento administrativo disciplinario que termina con una sanción administrativa, ¿verdad? Muy bien, entonces todas las decisiones para el sector estatal siempre deben estar dentro de lo normal. Solo una consulta. Sí. La pregunta es, en el contrato normal, ¿se le puede agregar funciones complementarias? Por si tienes 3 o 4 años, contrato normal, y en el 5.º año te quieren cambiar el contrato. Si es que hay previo acuerdo de las partes, sí, porque como decíamos, para poder firmar, la firma de un contrato, la suscripción de un contrato es la forma en que se expresa la voluntad. Pero si no hay... Si usted no está de acuerdo, tendrá que manifestar que está en desacuerdo, ya sea que porque no es, bueno, el tiempo no le va a alcanzar para realizar las funciones, ya sea porque le falte la formación para ello. Entonces, ¿perdón? No, que es en el contrato te lo quieren cambiar, ¿no? Y tienes visto que algunos reclaman. Claro, pero si usted ya pasó el periodo de prueba, como se dice, entonces, en todo caso lo que tienen es que delimitarle bien cuál es la función que usted cumple o el cargo y ese puesto asignado, cuáles son las funciones. Y de pronto las funciones pueden incrementarse o pueden reducirse cuando tenemos la asignación a un puesto determinado. ¿Ya? Porque ahí hay que diferenciar. Cuando nosotros hablamos del manual de organización y funciones, estamos hablando de las funciones y del cómo hacerlas. Pero cuando hablamos, antes que ello, hay un puesto laboral. Entonces, si a usted le asignan un puesto, vamos a suponer que usted lo habían contratado y le renovaban el contrato para ciertas actividades. Pero luego le asignan un puesto. ¿Ya? Bueno, pero si le asignan un puesto, o sea, estamos diferenciando, si le asignan un puesto laboral, entonces usted lo que tiene que ver cuáles son las funciones de ese puesto. Ya no el contrato. Es que en el contrato le van a asignar el puesto. O si ya está usted nombrado, ya le asignan un puesto. Lo que para el cambio no se hace cuando son funciones diferentes, a veces para no entrar a responsabilidades, ¿no? Señala, el gerente de logística tiene sus funciones en el gobierno, pero su contrato son otras funciones, ¿no? Específicas. Cuando se les observa algo, ¿no? Lo que contesta que en mi contrato no señalaba dicha función, ¿no? Entonces desconocen lo que es el rol. Entonces ahí como... Claro, justamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si usted le contrata por funciones, tiene que, en el contrato debe de establecerse con claridad las funciones o hacer la referencia al rol. Hacer la referencia. Porque si usted no hace la referencia, definitivamente, en un proceso, lo que va a prevalecer es el contrato. Prima el contrato, no claro, va a primar el contrato siempre que no se haga la referencia. Si se hace la referencia, entonces sí, tendría que cumplir también con las que establece el reglamento. Ahora, el reglamento de organización y funciones siempre es modificado, obviamente, y tiene que seguir siendo modificado, porque siempre se tiene que ir actualizando. No nos olvidemos de que las entidades también tienen que irse adecuando a los cambios sociales. Pero cuando hay un proceso, como dice mi compañero, no me quedó bien claro, se respeta lo que dice el contrato, más no lo que dice la ley. Claro, es el contrato. Lo que tú firmas es tu contrato, salvo que tu contrato esté supeditado taxativamente a la norma. Si está supeditado a la norma, de hecho, La ley vale, claro, o sea, si la norma tiene más funciones, pero de lo contrario lo que cuentan son las funciones que se establecen en el contrato.
Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los contratados, ya que están por muchos tiempos en un área, ya desempeñando funciones, ya pero es contratado, ya ha pasado 3, 4, 5 años ya de contratado, y le dan un cargo de confianza, entonces los cargos de confianza, ¿no? Por ejemplo, jefe de un área, pierde los años que ha trabajado por el hecho de que No. es de confianza el cargo. No, porque al contrario, allí lo pueden, bueno, se han visto, le dan lo nombran, porque si ya cumplió con el tiempo, lo nombran independientemente al cargo de confianza. Cuando le quitan la confianza, vuelve al puesto que fue nombrado. Pero también lo que pasa que hizo en algunas instituciones es que por lo que no es autorizado el MOM ni el ROC, muchas personas no pueden ascender también de cargo. Ya cumpliendo, o sea, en otras instituciones que sí están actualizados, porque eso pasa a veces, ¿no? Que en las entidades públicas muchas veces no se actualiza y hace que los empleados que estén en el mismo lugar pues, no puedan avanzar. Lo que sucede, fíjense ustedes ahí, ¿quién tiene a cargo, qué área tiene a cargo la actualización del reglamento de organización y funciones, del MOF? ¿Qué área? Planificación, ¿no? Planificación. El área de la oficina, algunos se llama Oficina General de Planificación, ¿no? Es la que tiene a cargo esa actualización. Sin embargo, no obstante de que tiene a cargo esa actualización, depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas tiene asignado el número de puestos para cada entidad del Estado. Entonces, lo que se tiene que hacer, el área, la oficina de planificación tiene que solicitar la ampliación de puestos para que le sea aprobado. De una vez que le es aprobado, para el siguiente periodo ya puede convocar a esos puestos. Pero mientras que no esté el CAP, ¿no? El cuadro de asignación de personal, mientras que no esté aprobado, no esté aceptado por el Ministerio de Economía y Finanzas, nada puede hacer la Oficina General de Planificación. ¿Pero qué pasa cuando está el ROF y no está actualizado? El reglamento de organización y funciones también se tiene que actualizar en función al cuadro de asignación de personal. O sea, todo tiene que estar actualizado. Primer paso sería la solicitud. Claro, elaborar todo el proyecto, por ejemplo, eso es todo un proyecto completo por áreas, ¿no? Tiene que hacer todo el proyecto por áreas. Y todo ese proceso, porque por ejemplo en nuestro caso estamos en lo que es la modificación del CAP. Entonces, primero hemos modificado lo que es el ROF, y había salido publicado en el peruano. Ahora, bueno, a nivel de gobierno regional estamos esperando que recién el gobierno regional nos apruebe el CAP para recién poderlo aplicar. Claro. Ahora, en el caso de ustedes, el gobierno regional, claro, porque tiene autonomía. Exacto. Claro. Pero para los que trabajan para otras entidades, claro, tiene que ser el Ministerio de Economía. No, y es más engorroso el trámite. Claro, igual en planificación tiene que solicitar al mes, porque como ellos asignan el presupuesto para los trabajadores, Así es. la limitación de plazas, digamos, es igual. Claro, porque nada se hace con un buen reglamento de organización y funciones si luego no se trabaja el cuadro de asignación de personal. Porque cuando tenga su cuadro de asignación de personal es lo que tiene que ser aprobado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esa información, cuando es aprobado o no es aprobado, es público, se puede ver. Claro que sí. Ahora toda por la ley de transparencia, toda información es pública. Ahora todo se cuelga en las páginas, en el diario oficial del peruano, hay las publicaciones periódicas. Y es más, cualquier información usted puede solicitarla, de cualquier entidad del Estado. Es un derecho que tiene todo ciudadano. Entonces, y la entidad del Estado está obligada a darle respuesta en un periodo no mayor de 30 días. ¿Okay? Entonces, a ver, pues esa es la inquietud, ¿no? Esa es la inquietud por aquí, el tema de la
contratación del personal. Sí, pues el Estado todavía tiene sus debilidades, por lo mismo que nos guste o no, es un ente burocrático, ¿no? Cuando hablamos de burocracia hablamos como una especie de maquinita que tiene que seguir todo un proceso. Entonces, para que y las decisiones que se tienen que tomar en cada unidad que participa en ese proceso toma su tiempo, además de que cuando de dinero se trata siempre las decisiones son lentas. Siempre las decisiones son lentas. Así es, en todas las entidades de Estado, fíjense nada más el Ministerio de Educación, ¿no? Se aprobó un incremento de sueldos, pero no se puede hacer tal cual se estableció, porque imagínense, el presupuesto se eleva y las recaudaciones no van en el mismo orden. ¿Sí? Entonces no nos olvidemos que el Ministerio de Economía y Finanzas depende de las recaudaciones, aparte pues obviamente de los préstamos internacionales o de los aportes. Entonces eso tenemos que tomar en consideración. Muy bien, ahí vamos viendo el tema entonces de las entidades públicas. Pero lo importante es que queden claros pues estos temas, ¿no? Bien, a ver, veamos aquí. ¿Cuáles son entonces las habilidades generales para la toma de decisiones? ¿No? Hablamos de habilidades generales para diferenciarlas de aquellas habilidades específicas que hemos mencionado. De acuerdo con los últimos estudios, señalan que las competencias para la toma de decisiones son funciones tradicionales, ¿no? Funciones tradicionales, ¿cuáles son estas funciones tradicionales? Planear, organizar, actuar, controlar. Luego tenemos la orientación hacia las tareas. Todas las decisiones que se hagan siempre estarán orientadas a tareas específicas, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar. Ahora, el otro punto es el tema de la orientación personal. Orientación personal. Hay algunas decisiones que van a estar también matizadas de la subjetividad. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, en este caso, cuando hablamos de esta orientación personal, siempre hay que tener ese cuidado. Cuando hablamos, por ejemplo, a nivel de la persona y la empresa, independientemente a que hablemos de la persona y la entidad pública, siempre hablamos de una cierta línea de carrera cuando hablamos de la orientación personal. La línea de carrera a veces está en qué es lo que yo espero alcanzar dentro de la organización para la que trabajo, y si esto que yo quiero alcanzar está alineado con el desarrollo también organizacional. O sea, lo voy a poder alcanzar, ¿no? Y para ejemplo, vamos a suponer que usted es jefe del área de logística, pero usted quiere ser el gerente o el director general de la administración, por ejemplo. Entonces, las decisiones que usted vaya adoptando van a ir encaminadas a alcanzar ese puesto, siempre que sea posible. Pero ¿qué pasa si usted ve que usted es un personal nombrado y ese cargo siempre está ocupado por un profesional de confianza, ¿no? Un funcionario de confianza, y siempre viene de afuera? Entonces, esa orientación personal siempre irá al mismo nivel en su toma de decisiones. No, va a variar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje cuando hablamos nosotros de la orientación personal con el desarrollo institucional? En que siempre encontremos, porque a veces descuidamos nosotros este aspecto, trabajamos en un lugar y así no nos gusta, nos quedamos allí porque al fin y al cabo nos pagan cada mes. Eso no es malo, porque carambas, el trabajo es escaso,
¿verdad? El trabajo es escaso y necesitamos pues tener nuestros ingresos. No es malo del todo. Sin embargo, a nivel personal, nosotros tendríamos que pensarlo. ¿Hasta dónde puedo llegar allí? Si ya llegué a mi meta dentro de la organización y permanezco, ¿es suficiente para mí? ¿Es suficiente? Me tengo que hacer la interrogante. Porque de lo contrario, si yo estoy inconforme, mis decisiones no siempre van a ser buenas. Porque siempre influye la orientación de la persona en la toma de decisiones, ¿no? Entonces hay que tener siempre hay que estar autoanalizándonos en el tema personal. El tema de la credibilidad, también eso es otra competencia que tenemos que tomar en consideración. Cada decisión que tomo se cumple, cada decisión que se implementa se cumple. ¿Cómo me ven los demás? Ah, si fulanito o fulanita realizó esta decisión, entonces esto es bueno porque siempre se cumple. ¿Me creen o no me creen? En otras palabras, ¿no? La credibilidad es una competencia que también tenemos que desarrollar para la toma de decisiones. ¿Cómo estamos? ¿Están aburriditos, creo? ¿Cómo estamos con la hora? ¿Estamos bien o quieren tomar un descanso? ¿Cómo estamos? Ustedes que están desde el principio, porque usted recién, hace poquito que llegó. No le queda otra, no puede decir lo contrario. ¿Ah? Seguimos. Sí. ¿Está bien? Seguimos. Bien. Bien, el otro punto, el control, la apertura mental. La apertura mental. ¿Cómo estamos? Nosotros tenemos que estar... Me he dado cuenta que hay otra tinta de lapicero. Mentalmente, nosotros aceptamos todas las ideas, nos cerramos a ciertas ideas, estamos abiertos a los cambios, a los diversos enfoques, porque hay muchos casos en que a veces si tenemos, como dicen, son de mente cerrada, ¿han escuchado ustedes? No van a tomar decisiones buenas, tomarán decisiones malas. Entonces, para que nuestras decisiones siempre sean buenas, hay que tener una apertura, ¿no? Para poder tener más alternativas que analizar. Siempre estar preparados para el cambio. Dicen que todos los días hay cambios, todos los días. Hoy en día se señala de que una persona a lo largo de su vida puede cambiar hasta 7 veces de carrera. Hasta 7 veces de carrera, ¿no? Cuando hablamos de carrera, quiere decir en el ámbito laboral. Se van especializando, ¿no? Trabajaba en un determinado tiempo en un área, pasó el tiempo y bueno, me desentendí y ahora me dedico a otra actividad. Justamente por el cambio. El cambio social es vertiginoso, ¿no? Estamos en un mundo globalizado, nos guste o no, ya vivimos esa globalización. Entonces, esa globalización, ¿cómo será esa globalización? Se da por la interrelación entre países, ¿verdad? Los países contratan personas de otros, o le venden a otros países, o le compran a otros países. Así se viene dando la globalización. Y hoy en día, en el ámbito de las universidades, hablamos de la acreditación universitaria. ¿Por qué hablamos de acreditación? ¿Por qué es importante acreditarse? Es importante acreditarse justamente para mejorar y tener mayor movilidad laboral. ¿Qué implica la acreditación? Que una universidad, vamos a suponer la Universidad de Tacna, tiene la misma currícula
que la Universidad de París. La misma currícula, el mismo número de horas de clase, los mismos temas. Usted estudia en Tacna y otro compañero estudia en París. Van a hablar de los mismos temas. Ambas están acreditadas para la misma organización, la misma agencia acreditadora. ¿Qué implica ello? Que el que estudió en París puede encontrar trabajo en Tacna y el que estudia en Tacna puede encontrar trabajo en París. Obviamente hablando el idioma, ¿no? Agregándole el idioma. ¿Sí? Pero esa es la idea de la acreditación. Por ejemplo, la Universidad Católica en Lima ya tiene acreditada la carrera de ingeniería. Todas las ingenierías ya las tiene acreditadas, ya acreditó la carrera de educación. Con otros, entonces, un ingeniero que egresa de allí se va a Canadá y puede trabajar en Canadá sin llevar otros cursos. Puede viajar a Estados Unidos y puede trabajar sin llevar otros cursos. Entonces, cuando hablamos de la acreditación, de alguna manera tenemos que tomar en consideración, relacionarla con esa apertura que decía. Hay que tener esa apertura a los nuevos conocimientos, esa apertura a los cambios. Todo ello nos va a permitir tomar mejores decisiones. Luego tenemos el tema del control emocional. ¿Cuál es la enfermedad de moda ahora? El estrés. La enfermedad de moda es el estrés, es verdad. Entonces, una persona con estrés ¿podrá tomar buenas decisiones? Difícilmente, ¿cierto? Difícilmente. Entonces, es importante el control emocional. ¿Cómo manejamos nosotros nuestras emociones? Y cuando hablamos de emociones, hablamos de todo tipo de emociones. Por ejemplo, podemos tener una recarga laboral. Y por esa recarga laboral, de pronto no vamos a tomar una decisión apresurada. Sino hay que, bueno, tengo esta, pero el hecho de que yo tenga que tomar esta decisión no implica de que se vea influenciada por esta recarga laboral. Entonces, vamos a suponer que usted trabaja, pues, para poner el ejemplo clarísimo, trabaja para la actividad privada. Pero usted es empleado, pues. Dentro de lo empleado que es, tiene dentro de sus funciones la aceptación de nuevos contratos para la función que cumple su empresa. Pero usted sabe de que si acepta más contratos se le va a incrementar su trabajo. Y entonces usted dice, no, mejor no acepto pues ese trabajo. ¿Podría influenciar o no? Claro que podría influenciar. Está perjudicando a la organización. De manera inmediata, usted dirá, no, a mí no me afecta porque al fin y al cabo yo tengo trabajo. Pero si lo vemos de manera más macro, ¿qué pasaría el cliente que va a una empresa y no lo atiende? ¿Regresa? Difícil, se va a otra. Y si viene otro cliente, ¿qué estamos haciendo? Quitándole los clientes o dejando de tener que aceptar clientes para la empresa. Y cuando se acaben los trabajos que tengo, no voy a tener nuevos trabajos. Entonces las decisiones tendrán que variar, ¿verdad? Entonces el tema del manejo del control emocional. Luego el otro punto cuando hablamos del control emocional, tiene que ver también pues con la ira, con la alegría. De pronto podríamos mencionar inclusive que hay casos de enamoramientos, ¿no? Y a veces las decisiones se van a ver afectadas por esa relación. Entonces el control emocional es importante para la toma de decisiones. La comunicación es saber comunicar. Cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión luego de que es tomada y de que es implementada debe de ser también comunicada. ¿Para qué debe de ser comunicada? Para involucrar a todos, pues. Involucramos a todos los que forman parte del equipo, a todos los interesados, y para que nos ayuden a que funcione. Porque de lo contrario, imagínense ustedes tomar una decisión y no contar con el apoyo de los demás.
No funciona, ¿verdad? No funciona. Es como que en casa quisiéramos tomar la decisión de hacer dieta, por ejemplo. Y luego, pues, todos los días, todos los demás, como no hemos comunicado que queremos hacer dieta, todos los demás compran dulces, compran todo aquello que nos engorda, ¿no? Si queremos hacer un ejemplo sencillo. Entonces es igual en la toma de decisiones. Tenemos que comunicar para poder contar con el apoyo y se pueda lograr las metas de la decisión, ¿no? Ahora, otra habilidad es la capacidad de desarrollarse y desarrollar a los demás. Y esto guarda relación con lo que comentábamos al principio, ¿verdad? La capacidad de desarrollarse. ¿Nosotros debemos de esperar a que nos digan, oye, vete a capacitar? No, nosotros tenemos que capacitarnos por nosotros mismos. Como decíamos hace un momento, si tenemos una apertura mental, nos vamos a dar cuenta de los cambios. Entonces, si nos damos cuenta de los cambios, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. Tenemos que tener una visión más allá, una visión de futuro. ¿Qué se va a necesitar más adelante? ¿Cómo puede ir evolucionando mi área? En función a esa evolución de mi área, entonces yo tengo que ir preparándome. Y no solamente yo, si tengo todo un equipo, motivar a mi equipo para que también se desarrolle. Y si de pronto mi equipo no tiene los recursos como para desarrollarse, bueno, pues habrá que hacer la réplica de esos conocimientos que tengo para que mi equipo también los adquiera. Aquel que capacita a los demás, aquel que desarrolla, que contribuye al desarrollo de los demás, no es que está formando erróneamente, como se piensa, competidores. Porque aquel que está apoyando a los demás siempre va a estar un paso más adelante. Siempre va a avanzar un poco más. Y lo que está contribuyendo es para que no se queden y todos avancen. Todos avanzan, ¿no? Entonces, es importantísimo esa capacidad de desarrollarse. Y luego también el tema de la agudeza e inquietudes ocupacionales. También lo mencionábamos hace un momento ya. En los puestos, ¿no? Con esas decisiones, ¿a dónde más? ¿Qué espero yo dentro de la organización? ¿Tengo opción o no tengo opción a lograr otro puesto? Porque mis decisiones están enfocadas allí. Si yo quiero ser administrador, entonces todas mis decisiones van a estar orientadas, ¿no? Yo quiero dejar de ser jefe del área logística para dedicarme a la administración. Es mucho más completo que solo el área logística, ¿verdad? Entonces, esas inquietudes, ¿por qué es importante que para la toma de decisiones se tengan esas inquietudes? ¿Por qué será importante? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que es importante tener esas inquietudes para la toma de decisiones dentro de nuestra organización para la cual trabajamos? Porque las decisiones siempre van a estar orientadas a mi crecimiento. Y si están orientadas a mi crecimiento profesional, van a ser buenas decisiones. Y las buenas decisiones siempre van a contribuir al desarrollo de la organización. Entonces, siempre es importante también el tema de las inquietudes ocupacionales. Ahora, también aquí tenemos las actividades, ¿no?, de decisión de acuerdo a los niveles. En un primer nivel, una jefatura, por ejemplo, fíjense ustedes, planear 15% de las actividades se van a dedicar al planeamiento. El 24% a la organización. El 24%. El 51% a liderar. Fíjense. A liderar. Y el 10% a controlar. Este es el promedio, ¿no? 15% planeamos las actividades,
24% las organizamos, el 51% vamos a liderar para que se puedan lograr las actividades y solo el 10% se controla. Aunque ahora ya con la administración moderna ya no se habla de control. ¿De qué se habla? ¿Quién sabe? Resultados. De indicadores. Ahora ya se habla de indicadores. De indicadores. Ya no hablamos de control, simplemente hablamos de indicadores. Nada más. Luego tenemos los mandos medios. Los mandos medios, fíjense cómo cambió. Ahora tenemos 18% de nuestro tiempo para planear cuando tenemos un mando medio. El 33% a organizar. El 36%, fíjense, bajó de 51 a 36% a liderar. Y el 13% a controlar, subió un 3%. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esos cambios. Esto es el tiempo que se va a utilizar en cada una de estas actividades de la administración. Porque quien toma decisiones los hace dentro del ámbito de la administración. ¿Sí? Y luego tenemos acá la alta dirección. La alta dirección va a emplear el 28% de su tiempo en planear. 28%. Ya incrementó. El 36% a organizar. Y fíjense cómo se redujo el porcentaje de tiempo que le dedica a liderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Y el 14% a controlar. ¿Por qué será? Porque tiene personal, ¿no?, en otra línea, ¿verdad?, dentro del organigrama. Entonces reduce ya el liderazgo a un 22% y el control se incrementa a un 14%. Muy bien. Hasta aquí es el tema del, si se dieron cuenta, ¿verdad? Estamos hablando de las competencias para la toma de decisiones. Ahora tenemos una autoevaluación y les voy a pedir que les saquen una copia. ¿Ya? Es una autoevaluación para luego ver cómo estamos. ¿Sí? Entonces no sé si podrían sacarle una copia. A ver. Es una. ¿Dónde sacan copia? En el centro de la ciudad. ¿En el centro? No. Que yo sepa, sacan copias cerca. Siempre sacan copias. No me digan que se van a ir al centro. No, déjame decirles algo. 6 juegos. 6 juegos. A ver. 6 juegos para ver cómo estamos. Para ver cómo estamos. Nuestra primera actividad.